creo que es muy importante. Muy importante realmente elevar nuestra conciencia al punto de ir más allá del bien y del mal. De hecho, una persona que eleva su conciencia suficiente o que tiene una conciencia más elevada, naturalmente logra eso. Naturalmente logra la trascendencia del bien y del mal. Donde para poder entender la trascendencia del bien y del mal, tenemos que entender qué es el bien y qué es el mal para el ser humano. Yo creo que es un momento muy importante, porque si como seres humanos logramos tener una conciencia mayor al punto que trascendemos la idea del bien y del mal, es una gran oportunidad para la humanidad. Es una gran oportunidad para cada uno de ustedes poder vivir de acuerdo a ello. No es fácil, y no es fácil, les voy a decir por qué. Porque el ser humano está estructurado en su perspectiva. Hemos hablado ya de la perspectiva del ser humano. Está estructurado en su perspectiva de una forma muy clara, donde tiene unas ideas muy definidas del bien y del mal. Por ejemplo, todos ustedes saben lo que es bueno, todos ustedes saben lo que es malo, ¿cierto? Y hay una definición muy concreta entre una cosa y otra. Por lo tanto, ir más allá del bien y del mal, trascender las ideas del bien y del mal, parecería imposible. Y parecería imposible por lo que estoy diciendo, porque cada uno de ustedes ya tiene una estructura muy bien definida acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, no solo la definición de bueno y malo como tal, nos hace la referencia a buscar dentro de una condición los parámetros o los puntos más alejados de lo que cada condición es. O sea, la luz y la oscuridad, la derecha y la izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, blanco, negro, frío, calor. Nos hace referencia a todo este tipo de binomios o condiciones en las cuales se genera un parámetro y podemos nosotros definir una idea de acuerdo a ese parámetro. Y tenemos una mente de esa manera, tenemos una perspectiva de esa forma. O sea, que nuestra perspectiva es una perspectiva dual y tenemos que entenderlo así. Es una perspectiva dual donde entonces a través del juicio nosotros, de acuerdo a esa dualidad, vemos dónde estamos situados. Y al estar o ver dónde estamos situados, nos sirve para saber y vivir la experiencia que en este momento tenemos. De acuerdo a esto, quiero decir que la perspectiva del ser humano está de esa forma. Entonces, la perspectiva dual a través del juicio que te sitúa en una condición, contra una perspectiva no tan dual, más de unidad, yendo al entendimiento, más allá de esa dualidad, más allá de el bien y el mal, lo blanco y lo negro, más allá de lo frío y lo caliente, de lo de arriba abajo, de un lado a otro, más allá de todo eso, pues habla de una condición de crecimiento importante. No se trata de quitar la perspectiva completamente de un lado a otro, del bien y el mal, de las condiciones de esos parámetros. No se trata de quitar por completo los juicios. Se trata de entender que esos parámetros y esos juicios son una perspectiva, pero no una realidad. O sea, hace que, aunque tú vivas y veas esa perspectiva, sabes que en la realidad no hay esas diferencias, que no hay algo bueno o malo realmente intrínsecamente, que realmente lo que tú llamas oscuridad, para otra condición podría ser todavía mucha luz, o lo que llamas luz, podría haber una intensidad mayor de luz todavía que lo que tú alcanzas a ver. Y de acuerdo a eso, entonces, tu perspectiva cambia significativamente. Pero basándonos principalmente en la idea de bien y mal, de bueno o malo, es muy fácil entenderlo, espero yo que así sea. Las personas creen que existe el bien y que existe el mal. Sin embargo, no existe como tal en la realidad, porque las cosas son como son. Por ejemplo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Yo te podría decir, un cuchillo es muy bueno porque es una herramienta. Te sirve como herramienta para cortar algo que tú necesitas, incluso para cortar un alimento, prepararlo o para comerlo. Por lo tanto, un cuchillo es una buena herramienta. Pero ¿qué pasa si ese cuchillo se utiliza para dañar a alguien? Para hacerle daño directamente a una persona. Lógicamente, ya no es tan bueno, porque se utilizó por una condición que daña o hace mal. Y podríamos pensar y decir, entonces, ¿el cuchillo es bueno o malo? Y podríamos contestar,
de acuerdo a lo que se use. Por lo tanto, el cuchillo no es bueno ni malo en sí, es de acuerdo para lo que se use. Y luego podríamos decir, bueno, si ese cuchillo se utilizó para dañar a alguien, entonces es malo. Bueno, todo depende. Porque si ese cuchillo se utilizó para dañar a alguien porque te ibas a defender o ibas a defender a tu familia porque iba a dañar a más personas y esa persona no estaba en lo correcto y quería dañarte, pues a lo mejor no era tan malo haber dañado a esa persona. ¿Por qué? Porque te defendiste. Entonces realmente dañar a alguien es bueno o malo, depende de la condición o la circunstancia que estés viviendo. Y así podríamos ir con esta historia viendo que entonces el bien y el mal, lo bueno y lo malo como tal, no existen tan duramente, que existen de acuerdo a la perspectiva de cada quien y a la conveniencia de cada quien. O sea, hace que de acuerdo a lo que te conviene, tú puedes definir más claramente lo que es bueno o lo que es malo. O sea que es muy importante la referencia que existe o el juicio de lo que estás viviendo contra lo que tú quieres o lo que tú quisieras, el resultado de acuerdo a la condición que vives. Entonces, ¿qué es bueno en realidad? ¿Qué es malo en realidad? Por ejemplo, que alguien muera, pues no es tan bueno, ¿no? Que alguien muera podría ser algo muy malo, pero si alguien está sufriendo significativamente, que muera a lo mejor no es tan malo. O por ejemplo, ¿cuántos soldados no han condecorado y les han dado medallas como héroes cuando han matado a personas, pero porque en la guerra ellos eran los que se sentían los buenos y matar a alguien era permitido, incluso como digo, correcto, al punto que te hacen hasta un héroe? Al revés también. Las cárceles están llenas de personas que mataron a alguien donde no tuvieron una condecoración. Al contrario, tuvieron un castigo porque lo que hicieron no fue correcto. Y las dos personas quitaron la vida de alguien o de más personas. La única diferencia fue el contexto. La única diferencia fue la conveniencia de unos y otros. De acuerdo a eso, entonces, ¿dónde queda el bien y el mal? Quisiera que reflexionáramos un momento en eso. Y nos vamos a ir a dar cuenta que no existe el bien y el mal como tal. Como digo, por sí mismos no existen. Existen hasta que alguien les da un valor, y un valor basado en su perspectiva, en su conveniencia. Todo lo que te conviene a ti es bueno. Todo lo que no te conviene a ti es malo. Si tú cambias esa idea de conveniencia, las cosas cambian también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes una persona que le pides prestado o que le quieres pedir prestado y le dices, híjole, ojalá me invites a cenar, porque en la cena quieres pedirle prestado dinero y la persona no te invita a cenar? Dices, qué mal que no me invita a cenar, porque quiero que me invite a cenar, porque quiero agarrar ese pretexto, porque en ese momento le voy a pedir dinero prestado. Y estás bien triste, bien preocupado porque no te invita a cenar. De repente suena el teléfono y te dice, ¿por qué no vienes a cenar conmigo? Y dices, híjole, qué bien, me está invitando a cenar, este es mi momento, esta es la oportunidad que estaba esperando. Y la persona te invita a cenar y vas a la cena y le pides prestado. Y la persona contentamente dice, claro que sí, te puedo ayudar, mañana pasa por el dinero. Pasas por el dinero, te presta el dinero, pasa un tiempo y dices, híjole, ojalá que no me hable para que no me cobre, porque no tengo con qué pagarle. Y no te habla por un tiempo y tú, qué bueno que no me habla, porque así no me cobra. De repente suena el teléfono y te dice, te quiero invitar a cenar. No, ¿por qué? Lo peor es que me invita a cenar. Yo no quiero ir a cenar porque sé que ahí me va a cobrar. En cierto momento la cena era una gran oportunidad para ti. Y ahora, volver a ir a cenar con esa misma persona es algo que quieres quitar, algo que no quieres hacer, algo que quieres evadir totalmente de tu vida. ¿Por qué? Si era la misma acción, era ir a cenar con la misma persona. ¿Por qué algo que anhelabas con muchas ganas ahora se convierte en algo que quieres evadir? ¿Cuál fue la diferencia si la acción o la actividad es la misma persona, ir a cenar, ir a convivir un rato? ¿Cuál sería la diferencia? La única diferencia es tu oportunidad de una cosa u otra. En el principio tú tienes la oportunidad de pedir prestado y en la segunda ellos tienen la oportunidad de cobrarte. Entonces tu conveniencia se ve afectada. Por lo tanto,
haber ido a cenar con esa persona o no, no es bueno o malo. Lo que hacía bueno o malo ir a cenar con esa persona o no, es tu conveniencia. Espero que quede bien claro eso, que tú todo lo que defines como bueno o malo en tu vida es de acuerdo a la perspectiva que tienes basada en tu conveniencia. Por lo tanto, lo que es bueno para ti no podría ser bueno para otro. Lo que es malo para ti no tendría que ser malo para otro. Cada condición es distinta y diferente, ya que el estado de conveniencia de cada persona es distinto y diferente. Hay estados de conveniencia similares, y cuando hay similitudes parecería que entonces se define más claramente lo que es bueno y lo que es malo. Pero incluso esos estados de conveniencia similares, que muchas veces lo da la moda, el momento, lo que se está viviendo actualmente, va cambiando también con el tiempo. Simplemente, antes, por ejemplo, que una mujer usara un traje de baño corto, pues sería algo no conveniente, malo incluso, que hasta la gente iba a la cárcel. Hoy por hoy que una mujer use un traje de baño corto y hasta que se le vea todo o casi todo, es normal, no pasa nada, nadie le va a decir nada. Es más libre y tiene mayor libertad, no va a ir a la cárcel. O sea, hace que también como humanidad va cambiando significativamente lo conveniente o lo inconveniente. ¿Qué pasaría? A lo mejor dentro de 100 años más, nuevamente el usar un traje de baño corto sería ir a la cárcel y todo el mundo tendría que usar un traje de baño largo. Por ejemplo, es más, hasta hace poco tiempo, ver una persona con tapabocas en la calle era como ridículo. Y ahora, ver a una persona con tapabocas en la calle es normal, incluso al revés. Ver a alguien que no tenga tapabocas, híjole, llama más la atención que si lo trajeras como antes era. O sea, ¿cómo van cambiando las situaciones significativamente de acuerdo a lo que conviene? Antes, como no convenía o no era importante utilizar un tapabocas, nadie lo usaba, o incluso, como digo, el que lo llegaba a usar se veía ridículo o exagerado. Ahora, como conviene usar un tapabocas, ya es parte del outfit, ya es parte de la forma de vestir de la gente. Es increíble cómo van cambiando las cosas. Con todo esto, te estoy invitando a elevar tu conciencia. Toda persona que tiene una estructura muy definida del bien y del mal, muy definida de lo que es correcto o incorrecto, desgraciadamente tiene una conciencia más baja. Toda persona que tiene una oportunidad de tener una conciencia no tan dura, una oportunidad de saber que lo que es bueno o es malo depende, como digo, de la conveniencia y ya se convierte en una persona no tan convenenciera, entonces va elevando más su conciencia. Por lo tanto, ¿quién eres tú? ¿Tú tienes una estructura muy definida de lo que es bueno y malo? ¿O realmente puedes empezar a darte cuenta que lo único que estás hablando al definir esas cosas es de tu estado de conveniencia? Por otro lado, ¿qué tan conveniente es tu estado de conveniencia? ¿Qué tan convenenciero eres tú? Porque una persona, mientras más convenenciera es, más condiciones tiene de bueno y malo. Una persona, mientras menos convenenciera es más libre. Incluso donde esa conveniencia no se trata solo de él, se trata de todos los demás también, de la humanidad misma. En este momento, como les digo, en este día, hay una invitación muy clara, un mensaje muy claro a trascender el bien y el mal. A que nuestras ideas no estén tan divididas. Y lo puedo decir de otra manera. Por ejemplo, nos han dicho acerca de la división de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Y el cerebro derecho representa unas cosas y el cerebro izquierdo representa otras, donde uno representa las condiciones más lógicas y la otra más artísticas o emotivas. Vamos a poder pensar que es así, sin embargo, no es tan así. Y hoy por hoy, en este momento, lo que se invita es que en vez de estar tan definido el cerebro, las áreas del cerebro, estén trabajando en conjunto y que no haya tanta definición de esa manera. Que la lógica no sea tan lógica, que la condición artística o emotiva no sea tan artística o emotiva, sino que hay una conjunción entre las dos y que la funcionalidad cerebral sea en una unidad, no en una división donde a veces eres más lógico, a veces eres menos lógico y más emotivo. O sea, esas condiciones de que siempre te falta algo, no sea de esa manera. Que elevemos la conciencia al punto que el cerebro funcione en los dos hemisferios al mismo tiempo, más coordinadamente, más claramente, dándote mayor inteligencia, dándote mayor oportunidad de resolver o de
reaccionar ante el entorno y ante los eventos, teniendo mayor oportunidad de una claridad mental en todos los aspectos. A lo mejor todo lo que estoy explicando para algunos puede estar claro, para otros no tan claro, pero no se trata de entenderlo, se trata de nada más saber en qué momento estamos viviendo. Lo podemos entender y puedo poner más ejemplos, puedo explicar más profundamente acerca de todo esto, pero lo más importante es llevarlo a la práctica. Lo más importante es saber y entender que todo este tipo de condiciones es una gran oportunidad. Y podemos irlo viendo de muchas maneras. O sea, fíjense cómo en la historia que tenemos de la humanidad, la tecnología no había avanzado en miles de años. Y de repente, en 100 años, 150 años, ha avanzado increíblemente, a pasos agigantados. Incluso en los últimos 50 años, incluso en los últimos 20 años. Es increíble cuando tú ves una película o un video de hace 20 años comparado con lo que se ve ahora y nada que ver las computadoras gruesas o pesadas, las fotografías todas mal hechas, los colores no correctos, o sea, nada que ver, los carros viejos, pesados, no tan eficientes, o sea, hay condiciones que es increíble cómo no podríamos negar los pasos agigantados que ha dado la tecnología en 20 años. Y así va a seguir siendo. O sea, todo esto nos dice que hay una preparación para estos tiempos. Todo esto nos dice que estos tiempos son diferentes a los que se habían vivido en miles de años, ya que en esos miles de años las diferencias de cómo vivía la gente no eran tan grandes. Podríamos hablar de ciertas épocas, pero no eran tanta la diferencia entre una época y otra. Hoy por hoy es una época totalmente distinta a todas las demás, con una implementación tecnológica increíble. Simplemente, la mayoría de ustedes, por ejemplo, que tengan 50 años para arriba, de lo que hoy viven, que había. Los que tengan de 60 años para arriba, apenas conocieron la televisión. En las casas, si había un carro o dos, era mucho. Y la mayoría de la gente tenía que mover en bicicleta, caminando o en algún vehículo público, hasta en caballo o en burro. O sea, viajar, por ejemplo, pues era para ricos. ¿Por qué? Porque no había suficientes transportes o no eran eficientes los transportes. Ahora, si me voy a 200, 300 años, pues menos. No había ni qué comprar aunque tuvieras dinero. Han cambiado significativamente las cosas. Ir a la nevera por hielo, eso era imposible. Abrir un grifo y que saliera agua, no, ni soñarlo. Poder tener calefacción o clima dentro de tu casa, no, eso era una locura. Tener un closet lleno de ropa, ¿quién la cosía? ¿De dónde sacaban la tela? No había. Poder ir al baño, bañarte, bajarle, no, esa comodidad no era parte de la vida. Hemos cambiado significativamente. Hoy por hoy nuestra vida es totalmente distinta y diferente a lo que era no hace mucho. Y tenemos, bueno, lo mismo, que darnos cuenta de hacia dónde vamos o para qué son todos estos cambios. Y mi pregunta es, si la tecnología ha cambiado tanto, ¿la conciencia del ser humano ha cambiado igual? Y vamos a dar cuenta que no y que sí. No, porque la tecnología ha avanzado más que la conciencia del ser humano, pero ya hay una invitación bien clara a que la conciencia del ser humano tiene que alcanzar, incluso rebasar la tecnología. O sea que también tenemos que, así como la tecnología ha avanzado, avanzar los seres humanos a una mayor conciencia. Porque si no, pues vamos a caer nuevamente en lo que se ha caído otras veces, en la autodestrucción. No es posible que tecnológicamente tenga tanto poder el ser humano y que no tenga suficiente conciencia, porque entonces va a usar ese poder en contra de sí mismo. Y si usa ese poder en contra de sí mismo, hay una autodestrucción significativa, como ha habido en otros momentos de la humanidad que no se recuerdan en esta historia, en otras humanidades. De acuerdo a eso, es momento entonces de avanzar en conciencia. No nada más de usar un iPad o una tableta o un teléfono para estar con condiciones de juegos o estar chismeando. No. Tenemos que llevar mayor conciencia y usar nuestras herramientas correctamente.
Entonces, por ejemplo, estos momentos es una invitación literal a elevar la conciencia. Ya no es como a ver si quieres, a ver si te gustaría, mira, esto es un hobby. No, es una necesidad clara como bañarte, comer, respirar, ir al baño. Es una necesidad de nuestra vida en este momento y más que nunca en este momento elevar nuestra conciencia. Y vuelvo a lo mismo, esa idea de ir más allá del bien y del mal es una gran oportunidad de invitación de elevación de conciencia. O sea, sé que tenemos claro lo que tenemos que lograr, que tenemos claro lo que queremos ir o dónde tenemos que llevar nuestra vida. A esa trascendencia de esa dureza de lo que hacemos de juicio en nuestra vida entre una cosa u otra y pensar que la vida es así y no puede ser de otra forma. Todo tipo de condiciones ya se terminaron. Si alguien no quiere entender esto, bueno, está bien. A nadie se le puede forzar. Nada más que, como lo hemos dicho otras veces, quien no entiende todo esto a donde nos lleva la vida y se resista, sufre. Y mientras más se resiste, más sufre. Entonces, si no quieres sufrir, si no quieres vivir no convenientemente, vive el amor. Vive la oportunidad que hoy se presenta frente a ti de elevar tu conciencia. Vive la oportunidad de saberte más allá de tu piel, saberte más allá de tus limitaciones y entender que no eres un cuerpo solamente, que el cuerpo es la manifestación de algo más grande, que realmente hay un ser, una conciencia mayor que tiene una vida eterna. Entonces es una toma de conciencia, es un saber realmente quién eres, trascender las barreras que has tenido hasta hoy. Y ojalá que así sea. Bueno, espero que me haya dado a entender acerca de la importancia de la invitación de este día, que nos manda este mensaje de alguna manera astrológico, astronómico, que tiene una connotación muy clara de esa conjunción, de esa alineación entre el bien y el mal, donde entonces nos dice que el parámetro no existe, que lo que pensábamos que estaba separado y que en este punto nos podíamos mover entre lo que era más bueno y lo que era más malo, ¡pum!, está ya cerrado y solo queda lo que es. Y entonces, ¿qué queremos de ello? ¿Cómo vamos a definir nuestra vida de aquí en adelante? ¿Buena o mala? Y yo quisiera que cada vez que digas, qué malo es esto, qué bueno es esto, y fueras más allá y pensaras, ¿por qué lo juzgo así? ¿Cuál es mi conveniencia? Y que te des de acuerdo que aquello que dijiste que era bueno o malo era basado en esa conveniencia, y que revises la conveniencia. ¿Qué tan egoísta es la conveniencia que activa esas ideas de bueno y de malo en tu vida? Bueno, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver que por un momento vayamos más allá del bien y del mal. Ya lo hice la vez pasada, vamos a volverlo a hacer. Y la idea es esa, es llevarlos cada vez que se pueda a esa trascendencia del bien y del mal, a la trascendencia de juicios tan duros, tan estructurados y con tanta conveniencia tan egocéntrica o egoísta. Yo creo que el realizar este ejercicio nos va a traer paz, tranquilidad, nos va a traer una perspectiva nueva. Por favor, ojalá que esa perspectiva nueva prevalezca y permanezca en cada uno de ustedes de aquí en adelante. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y decimos, gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento me asistes, me ayudas, me haces más consciente de lo que la verdad es. Y así continuamos agradeciendo. Y decimos en nuestro interior, yo reconozco la derecha y la izquierda, reconozco arriba y abajo, reconozco lo bueno y lo malo. Yo puedo saber perfectamente qué me conviene y qué no me conviene. Pero en este momento decido trascender todo juicio. En este momento decido ir más allá de lo que mi perspectiva me da, más allá de la conveniencia,
más allá de lo que creo que me conviene o que no me conviene. En este momento elevo mi conciencia, se eleva mi conciencia a un punto de unidad y me experimento en la unidad. Y vemos una esfera roja y una esfera azul, una a la derecha y una a la izquierda, que poco a poco se van juntando una con otra, acercando poco a poco. Una esfera representa lo bueno, otra esfera representa lo malo, se van conjuntando hasta tocarse. Y una vez que se tocan, se funden una con otra. Y al fundirse se convierten en una esfera radiante y brillante. Y una luz blanca, azulada, muy radiante y muy brillante. Esta luz representa la unidad misma, la unidad de todo, más allá de cualquier parámetro, más allá de cualquier opuesto, más allá de cualquier unidad. Es la unidad misma. Nos experimentamos en la unidad. Nos experimentamos en la unidad misma, en este momento y en este instante. Más allá del bien, más allá del mal, más allá de cualquier conveniencia. Libres, felices, ligeros, disfrutando de este momento. Seguimos disfrutando de este momento, experimentándonos en la unidad, en la vacuidad, más allá de todo juicio, más allá de todo juicio, más allá de todo juicio. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Espero que en este momento se sientan tranquilos, felices, plenos, que de alguna manera hayamos ido más allá de la dualidad, que las columnas que están detrás del Rey del mundo se derriben, que los velos se abran para ver la verdad. Trascendiendo la dualidad, vives y experimentas la verdad. Muchas filosofías, muchas religiones han esperado momentos en los cuales el ser humano trasciende la dualidad. Trascender la dualidad es trascender la ilusión, y todo aquel que trasciende la ilusión conoce la verdad. Y sí, muchas filosofías, incluso esotéricas, muchas filosofías místicas, muchas filosofías que tienen guardados sus secretos de forma muy significativa. El secreto mayor, o uno de los secretos mayores, es la trascendencia de la dualidad, la trascendencia de lo que juzgas. Por eso el no juzgar es importante. Los juicios te atrapan en la dualidad. Los juicios te limitan. Los juicios te dan forma. Son parte de la vida. Pero los juicios duros te encarcelan, te pierden y no ves la verdad. Por eso que las columnas se tumben y que la unidad esté frente a ti es una gran trascendencia. De eso se trata mucho de lo que hacemos, de ir más allá de la perspectiva que se tiene actualmente, para tener una perspectiva mayor, de una mayor conciencia.